La obra del Espíritu Santo siempre o casi siempre se esconde de los sentimientos y de los afectos humanos. El hecho de que yo lo sienta o no lo sienta no indica que Dios no está trabajando. Dios está trabajando. Diga, mi Dios está trabajando. Entonces, nunca condicione, nunca ate a Dios de manos por lo que usted pueda sentir o no pueda sentir. La obra de Dios trasciende los 5 sentidos físicos. Por eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir por fe. Y es solamente cuando vivimos por fe que tenemos la capacidad para agradar a Dios. Y creo que todos los que están acá tienen esa capacidad, porque Dios nos ha impartido, dice la Biblia, que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Voy a empezar una serie que tú hablaste y pusiste en mi corazón. Padre, yo no vengo aquí a hablar filosofía humana. Yo no vengo aquí a hablar una nueva ideología. Yo no vengo aquí a hablar humanismo. Yo vengo aquí a expresar lo que está en tu corazón. No me da temor decir que en esta mañana yo soy la boca de Dios para tu pueblo. Tu pueblo ha venido con una gran demanda, corazones hambrientos. Por eso yo pido tu unción para predicar tu palabra. Aleluya. La palabra es lámpara a mis pies. Ella es lumbrera siempre a mi caminar. Es pan de vida que nutre todo mi ser. Ella revela mi herencia espiritual. La palabra del Señor es la verdad. Es para mí un manantial de paz. Es la palabra la que inspira nueva fe. Es la palabra lo que vence a Satanás. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? Vamos, denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Muchas veces la palabra que predico acá no solamente nace del trato de Dios personal con este servidor, sino que la mayoría de las veces la palabra de Dios nace como una respuesta a las inquietudes de muchos de ustedes. Es mi deber y es mi responsabilidad como pastor oír las inquietudes que están en ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo enfrentan las diferentes pruebas? ¿Cómo se enfrenta la adversidad? Y cuando tengo conversaciones con algunos de ustedes, me doy cuenta que siempre como hijos de Dios estamos requiriendo y necesitando ser fortalecidos.
No es porque somos débiles o porque somos incapaces, porque todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, antes de que naciéramos, Dios hizo una provisión de que mayor era el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Quiero decirle algo, usted nació siendo un vencedor y una vencedora. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo trata conmigo alguna palabra, no solamente trata conmigo por un trato específico, por un trato particular, sino que el Espíritu Santo me lleva a una concientización y me hace muchas veces hasta escanear a través de conversaciones con ustedes y a través de situaciones que ustedes están viviendo, al punto de poder identificar cuál es la necesidad que el pueblo tiene de la palabra. Después de que estuvimos compartiendo durante un mes cómo enfrentar las dudas, cómo disipar todos esos pensamientos negativos y esas emociones negativas que nos vienen a todos, y cómo la palabra de Dios siempre tiene respuestas para todo ese tipo de circunstancias, hay algo que el Espíritu Santo dejó en mí. Y el Espíritu Santo dejó una inquietud en mi corazón que no puedo obviarla. Tengo que seguir lo que el Espíritu Santo me dice. Y quiero empezar una serie hoy. Voy a estar hablando algunos domingos sobre cómo podemos fortalecer y cómo podemos obtener una fe fortalecida. La gran mayoría de las veces nuestra conducta concerniente a las circunstancias no es porque no tenemos fe, sino es porque muchas veces nuestra fe no está robustecida. Si en lo natural las personas sufren de anemia, a pesar de que pueden estar comiendo un sinnúmero de alimentos y empiezan a sentir en su cuerpo cualquier clase de síntomas, y cuando se dan cuenta van a un médico y el médico les manda a hacer un sinnúmero de exámenes, y los exámenes solamente arrojan de que las vitaminas suyas, de que los antioxidantes, de que su nivel de colesterol, de que su nivel de triglicéridos, todo está afectado. Eso radica en que no tenemos la correcta alimentación. Estaba leyendo el reportaje de una muchachita que quería dormir todo el día, y cuando se dio cuenta tenía una durísima y seria enfermedad. Porque a veces nosotros pensamos de que el sentirnos con temor, el sentirnos intimidados, el sentirnos abrumados por las diferentes circunstancias de la vida. Yo escucho a la gente decir: no, pero es que somos humanos. El hecho de que usted sea humano no quiere decir que usted tenga que estar debajo del zapato del diablo. Usted puede ser humano y tener la fe que vence al mundo. Usted puede ser humano y decirle al diablo: conmigo no te metas, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Entonces, nuestros problemas, o la manera en la que respondemos a nuestros problemas o ante las circunstancias de la vida, no radica en la carencia de la fe, sino muchas veces en cómo está tu fe. Cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús sanaba personas, cuando Jesús liberaba a las personas, Jesús constantemente se volvía a sus discípulos o a los escribas o a los publicanos o a los fariseos y les decían: ustedes son hombres de poca fe. En otras palabras, la fe que ellos tenían era una fe débil. La fe no era solamente un tema de cantidad de fe, sino un tema de calidad de fe. ¿Cómo se da cuenta usted cuál es su nivel de fe o cuál es la fortaleza en cuanto a su fe? Cuando usted está pasando una prueba. Por eso las pruebas son necesarias en la vida, para revelar cuál es el estado de tu fe. La Biblia dice, algunas personas me dicen a mí: pero ¿por qué en Maranata o por qué usted habla tanto de fe? Hermano, ¿cómo no voy a hablar de la fe si la Biblia dice que en Hebreos capítulo 10 verso 38 que el justo vive por fe? Yo no estoy aquí para entretenerlo, no estoy aquí para darle a usted una doctrina, estoy aquí para darle una persona, y esa persona es el autor y consumador de su fe, se llama Jesucristo. ¿Cómo me conecto yo con Jesús? ¿Cómo me conecto? Por la fe. ¿Cómo me conecto con el mundo espiritual? Por la fe. ¿Cómo yo puedo estar en mi casa trabajando y saber que mi esposo se va todo el día, y yo sé que aunque yo a mi esposo no lo vea,
el diablo no lo va a atacar, el diablo no va a poner pensamientos, el diablo no va a poner en él cosas que puedan echar a perder lo que Dios hizo un día y lo que Dios unió en santo matrimonio por la fe. Si nosotros entendiéramos la importancia de la fe, le dedicaríamos más tiempo a que nuestra fe sea lo que Dios quiere que sea. Dios me ha estado hablando como una respuesta a las inquietudes de muchos de ustedes. Porque la gran mayoría de las veces, insisto, no es que no tenemos fe, es que tenemos una fe débil. Usted no se ha dado cuenta hoy el énfasis mundial sobre el tema de la salud, que tiene que ver solamente con dos cosas: alimentación y ejercicio. ¿Por qué? Porque los cuerpos débiles generan enfermedades. Los cuerpos débiles hacen que las personas tengan estilos de vida y malos hábitos que conllevan a la destrucción del cuerpo del ser humano. Si usted tiene una correcta dieta, usted va a vivir muchos años. ¿Por qué? Porque usted va a respetar las leyes de su propio cuerpo. Usted no puede comer y comer y comer comida basura, chatarra, y esperar tener una buena salud. Es totalmente irracional. Pero si usted tiene una buena salud y usted se dedica un poco a hacer ejercicio, créame, hermano, que usted va a vivir muchos años. Aunque usted sea el más espiritual, usted no puede violar las leyes de su propio cuerpo. Vamos a ir a lo espiritual. Aunque usted sea un buen cristiano, se congregue, aunque usted tenga buenos sentimientos, si usted no cuida su hombre espiritual, usted cualquier enfermedad lo puede matar. Cualquier problema te puede tirar al piso. Solamente cuando tú pasas una prueba te das cuenta cuál es el estado de tu fe. Y yo quiero hablar de eso. Y para cada domingo tengo un punto que quiero enseñar. Y hoy para mí la parte fundamental, más allá de cualquier doctrina o cualquier idea o cualquier énfasis bíblico, hay algo que tal vez algunos van a decir: ah, pero eso es clase de párvulos. Bueno, si fuera clase de párvulos, entonces la gran mayoría de los llamados hijos de Dios deberían de estar volando con las águilas, y no están volando con las águilas. Pastor, ¿cómo yo puedo fortalecer mi fe? Y ahí es donde me voy a quedar por lo menos 4 o 5 domingos, y cada domingo le voy a dedicar un punto. Número 1, y voy a hablar de eso todo este domingo. Debemos de conocer la realidad de la palabra de Dios. Vamos a ver. Tal vez este mensaje insulte la inteligencia de algunos, o tal vez despierte en usted lo que el Espíritu Santo ha estado despertando en mí. Yo he visto por muchos años que la gente viene a la iglesia solamente buscando experiencias. La gente quiere llorar, pero no quiere cambiar. La gente quiere que le pongan las manos, pero ellos no quieren hacer nada con la palabra que oyen. Y yo quiero decirle algo a todos los que están acá. Mire, escúcheme muy bien. Si usted es una persona que a usted se le ha dado una palabra profética en un culto, y usted ha recibido la palabra profética, y a usted fue un servicio de profecía, y a usted un profeta le dio una palabra, mire, yo casi no conozco a alguien que no tiene una palabra que Dios le haya dado a través de alguien. Todo eso está muy bien. Esa palabra nunca se cumplirá si usted no es una persona que vuelve a la palabra escrita. ¿Por qué usted cree que hay personas que tienen una fe tan débil? Porque son personas que no conocen la palabra de Dios. Escúchame, tú no puedes vivir de imposición de manos en imposición de manos. Tú no puedes. Es más, yo me llevé a los muchachos y yo los amo y estuve con ellos todos los días en el campamento, pero yo no me los puedo llevar todo el fin de semana al campamento. Ahí es donde entra el trabajo de los padres, en enseñarle a ellos amor por la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es aquello que, según Hebreos capítulo 11 verso 3, dice que por la palabra de Dios se constituyó el universo. Si usted está aquí sentado es porque usted ha creído por lo menos una palabra de lo que Dios a usted le ha dicho. Si usted no hubiese creído en una palabra, entonces usted no estaría aquí, porque la razón por la que estamos aquí es porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre.
Tenemos una raza de nuevos cristianos, hermano, y le voy a decir algo. Yo soy un amante de hacer llorar a la gente, no porque los pellizco, sino porque los ministro. Pero yo no puedo mantener a la gente toda una vida solamente de imposición de manos. Por eso es tan importante venir a la casa de Dios el domingo y oír la palabra que te va a sustentar toda la semana. La Biblia dice: se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios nunca pasará. Escúchame, esto quiere decir de que usted y yo podemos morir hoy y mañana vendrá otra generación y la palabra de Dios seguirá siendo vigente para esa generación. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Denle ese aplauso al Señor. Ahora, hay demasiados cristianos débiles. Perdóneme, no se ofenda. Yo los conozco. Demasiados cristianos viviendo en incompetencia, viviendo en el derrotismo. Han tomado la derrota como un estilo de vida. Bueno, a mí me pasó que lo perdí todo y no sé si yo pueda volver y tal vez bueno, vamos a ver qué pasa. Y la gente vive en la derrota como un estilo de vida. La gente no sabe y no conoce la palabra y no tiene de dónde agarrarse cuando están pasando pruebas. La gente no sabe que cuando la Biblia dice que todo lo que el diablo te robó te lo tiene que devolver. Pero como la gente no sabe dónde agarrarse, vivimos en debilidad porque no hemos alcanzado la fortaleza que Dios quería que viviéramos. La Biblia dice en Efesios 6:10: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos aquí se han sentido débiles? Vamos a ver, otra vez, levante la mano. ¿Cuántos se han sentido débiles? Todos nos hemos sentido débiles. Todos queremos ir corriendo. Todos queremos tirar la toalla. Porque humanamente nos cansamos. Escúcheme, humanamente nos cansamos. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, inclusive pasan los años, y aquello por lo que estamos creyendo aparentemente lo vemos más largo. Y ahí es donde entra la debilidad. La pregunta que le hago es: ¿corre usted al Señor para fortalecerse? Ahora, nadie nunca podrá ser fuerte en el Señor sin ser fuerte en la fe. Voy a volverlo a decir. Nadie podrá ser fuerte en Dios si no es fuerte en su fe. Dios y la fe son uno. Por eso a lo largo de los evangelios constantemente Jesús le decía a sus discípulos una y otra vez: hombres de poca fe. Jesús otra vez le repetía en Mateo 6:30, Mateo 14:31, Mateo 6:18, Lucas 12:28. Biblia. Yo no vengo aquí a decir tonteras, vengo a traerle Biblia. Jesús le reprochó y le dijo: hombres de poca fe. Pastor, ¿qué es la poca fe? La poca fe es una representación de una fe débil. Cuando una persona se mete a un gimnasio, no necesariamente tiene que meterse en un gimnasio para convertirse en un fisiculturista, no. Pero usted le toca el músculo a una persona que por lo menos 4 veces a la semana está levantando 60 kilos y agarra el músculo y lo ejercita, todo tipo de ejercicio. Usted ve el músculo. ¿Por qué? Porque está haciendo fuerza, está haciendo pesa. Bueno, cuando usted agarra la palabra y la lee, y la lee, y la lee, el diablo lo pensará 2 veces para meterse con usted. ¿Dónde está aquí la gente de la palabra de Dios? La poca fe representa una fe débil. Ahora, pastor, ¿y de dónde yo puedo fortalecerme? En Dios. Y Dios es una persona que en su sustancia Él es la fe pura. La Biblia dice:
por todo lado que Él es torre fuerte. La Biblia dice que Dios es una ciudad de protección y de redención. Eso quiere decir que el Todopoderoso nos anima a ser personas de fortaleza en Él. Mucho se habla de la fe de Abraham. La gente piensa que el viejo Abraham tuvo una fe y se le llama el padre de la fe sencillamente porque Dios lo escogió y no le tocó de otra. No, escúcheme, Abraham tuvo que trabajar con su fe como usted y yo tendríamos que trabajar con nuestra fe hoy. Usted que Abraham no se desanimó, lea la historia de Abraham desde el capítulo 13 del libro de Génesis hasta el capítulo 22 del libro de Génesis. Desde el momento que fue llamado al momento en el que ofreció a Isaac, la vida de Abraham fue como la suya y la mía, una jornada de fe. Abraham se desanimó. Abraham quiso echar a perder el plan de Dios muchas veces. Pero Abraham hizo algo. Por favor, me pueden poner rápidamente Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ve lo que dice después del punto. Y no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cuánto tenía el cuerpo de Abraham? ¿Qué edad tenía Abraham? Tenía 100 años. Pero también tampoco la esterilidad de la matriz de Sara fue un impedimento, porque dice, porque tampoco dudó, como lo vimos todo el mes pasado acerca de las dudas. No dudó o por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Ahí lo dijo la pastora Patricia. ¿Qué hizo Abraham? Se fortalecía. Si usted en esta tarde usted está indispuesto, desmotivado, le vengo a decir, vas a salir de aquí diferente a cómo entraste. Alguien diga, yo fortalezco mi fe. Dígalo, yo fortalezco mi fe. ¿Usted sabe por qué alguna gente iba a venir a la iglesia hoy y prefirieron quedarse durmiendo? Porque tienen una fe débil. Mire, si usted quiere esperar sentir algo para hacer algo por Dios, se quedará toda la vida esperando. Yo siempre he visto que aquellos que llegan a sentir algo siempre empezaron sin sentir nada. ¿Qué hizo Abraham? Se fortaleció en su fe. ¿Quién no ha visto las promesas de Dios largo? Yo las he visto largo. Usted puede verme a mí como el pastor de una congregación. Usted puede verme en el nivel en el que usted quiera. Tengo las mismas luchas que usted tiene. Tengo que todos los días tratar con mi temperamento. Todos los días tengo que tratar con mi enojo. Todos los días tengo que tratar con mis malos impulsos. Toda la vida, todos los días tengo que romper malos hábitos. ¿Sabe por qué? Porque soy tan humano como usted. Pero hay algo que he decidido: no darme por vencido y fortalecer mi fe al punto en el que llega a tener una fe perfeccionada. Usted está desanimado, perfeccione su fe, fortalezca su fe. Usted se siente que está en un vacío, fortalezca su fe. Deje de estar escuchando las mentiras del diablo y empiece a escuchar la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Dice, Abraham no se dio por vencido, sino que se fortalecía, dando gloria a Dios. ¿Ve lo que dice? Plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué pasó con Abraham? Mire, Abraham llegó a un punto donde se convenció. Y yo voy a decir esto, y yo sé que esto a algunos de ustedes los puede afectar, pero tengo que decirlo: muchos de ustedes todavía no están convencidos. Cuando la plata falta, usted sigue plenamente convencido. Míreme,
¿Por qué todavía hay personas que con tantos años de estar en una iglesia todavía hay que estarlos arreando como las vacas? Porque todavía no están plenamente convencidos. Si a usted todavía hay que estarlo invitando y llamándole y mandándole caritas de WhatsApp, mensajitos de WhatsApp, hay que estarlo llamando, hay que estarle cantando una canción y darle un poema para que venga un domingo, usted no está plenamente convencido. Míreme, quiero decirle algo con mucho respeto, y todo lo que yo diga va a ser probado. Por eso soy el primero en decirle: si yo perdiera dinero, si yo perdiera a mi familia y yo me tuviese que ver como Job, desnudo, muy probablemente lo único que el diablo no me podría quitar es mi fe hacia mi Dios. Usted sabe que fue lo único que el diablo no pudo tocar en Job: su fe. Por eso Job le dijo a sus 3 amigos: me probará Dios y saldré como el oro. Hoy tenemos una iglesia raquítica, y no se ofenda, pero yo le tengo que decir a usted la palabra de Dios. Escúcheme. ¿Y por qué, pastor, tenemos una iglesia raquítica? Porque usted los ve cómo ellos se comportan cuando viene el día malo. La llave o la razón por la que Abraham tuvo una fe fuerte y pudo glorificar a Dios fue porque llegó a estar plenamente convencido. Abraham estaba plenamente convencido de que lo que Dios le había prometido, Dios se lo iba a dar. ¿Y cómo Abraham llegó a tener esa fe? Porque fue un hombre que fortalecía su fe. Todos los días daba gloria a Dios. Todos los días se enfocaba en la grandeza de Dios. Todos los días levantaba una mano y con la otra se sostenía las tripas a pesar de lo que estaba viviendo. Abraham dijo: Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Denle ese aplauso. Ahora, yo estoy haciendo rápidamente, estoy corriendo para hacerle una introducción, para entrar en lo que quiero. La fe es una llave que siempre abrirá el cofre donde se encuentran los tesoros de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la llave que mueve la mano del Todopoderoso. ¿Por qué Jesús no pudo sanar a otros? Porque no tuvieron fe. Dice que tuvo que salir de Nazaret. No pudo hacer milagros en Nazaret porque en Nazaret su medio ambiente lo condicionaba a lo que habían visto a aquel muchachito en Belén, porque lo habían visto en el taller de carpintería de su papá. Entonces no podían creer que el niño que habían visto arreglando sillas y barnizando mesas era hoy el Hijo de Dios. Dice que tuvo que salir de Nazaret porque la gente no podía tener fe en lo que veían. Y no se ofenda con lo que le voy a decir, pero la misma gente de Nazaret es la misma gente que viene a las iglesias los domingos, que todavía no creen en lo que Dios puede hacer por ellos. Y quiero decir algo importante: la fe no viene del diablo, la fe viene de Dios. Escúcheme. La fe no viene de las circunstancias. La fe no te la da el banco porque te extendió un pymes. La fe no viene de la inversionista o de la cooperativa porque te dio un dinero o porque te dieron unas tarjetas de crédito para que dizque te apalanques en la inversión. Tu fe, la fe que tú necesitas, viene de Dios. Yo no sé cuándo usted nació de nuevo. Yo no sé el día, la fecha y la hora.
Pero en el momento donde usted abrió su boca y usted confesó a Jesús como su único y suficiente Salvador, en ese momento Dios te dio fe como un regalo. Usted está sentado sobre su propia fe. Usted come de lo que usted le cree a Dios. Hay personas aquí que no saben cómo salen mes a mes. Solamente pueden ver y decir: yo no sé, pero Dios es el que lo hace. ¿Sabe por qué? Porque la fe tuya agrada a Dios y Dios responde a esa fe. Ahora, hay algo de la fe que casi yo a ningún predicador lo escucho mencionar, y es que la fe tiene que desarrollarse. Yo casi no escucho a ningún predicador decirle a la gente que hay que desarrollar la fe. Yo casi no escucho a nadie decirle a la gente. Por eso hoy nuestros profesionales nuevos no saben lidiar con la depresión. ¿Cómo es posible? Vea lo disasociados que estamos de la vida espiritual, que hoy podemos aprender física cuántica, pero no podemos sobrepasar malos sentimientos. Mire lo disasociado que estamos. El ser humano busca la aprobación del mundo. Premio Nobel de la literatura, premio Nobel de la paz, premio Nobel de la ciencia. Pero el ser humano no sabe todavía tratar con su ser interior. Estamos disasociados. En la universidad, en la escuela y en el colegio te enseñan a desarrollar esto. Mira, ¿sabe cuánta plata vale desarrollar esto? Imagínese que un padre empieza a pagar escolaridad privada desde que el niño está en kinder y llega a tener una maestría. Cuente por lo menos 15 años de estudio, 17 y 18 años, mire, de pagar una y otra vez exámenes, libros, profesores, clases, más lo que las instituciones educativas perciben. Millones de colones, mire, escuche, millones. En este país hay una carrera, no voy a decir cuál carrera, hay una carrera, no la cobran por cuatrimestre, la cobran por mes, vale 1 millón. Y las personas que están estudiando eso no saben lidiar con sus problemas internos, porque el mundo, Satanás nos convenció de desarrollar la mente, mas no el espíritu. Usted puede solamente desarrollar su mente y ser un enano en su espíritu. Usted puede leer toda la literatura. Hay gente que me dice: es que yo soy un apasionado de los libros, es que yo soy, y a mí eso no me mueve, porque a Dios no le interesa que tú tengas una gran o una flamante mente. ¿Cómo está tu espíritu? La Biblia mía dice que el espíritu del hombre soportará su enfermedad. Era racional para Abraham que el hijo que le había Dios durado 25 años en darle. Abraham había tenido que creer por ese muchacho 25 años y se lo pidieron en un día. ¿Era racional? Es una locura que Dios te haga creer por tantos años por algo y te lo pida en una noche. Si Abraham hubiese tenido un concepto o una ideología solo de Dios, Abraham no hubiese logrado actuar por fe. Tú puedes venir aquí a la iglesia a cantar, a levantar manos, a escuchar palabra solamente con tu mente. Y cada palabra que yo digo, y cada tilde, y cada punto que yo digo, tú lo analizas y lo llevas al análisis, y estás ahí, y será cierto, y lo que el pastor dice, y de verdad eso de la ofrenda, eso de verdad funcionará, y te quedarás toda tu vida siendo convencido por Satanás. Yo no le quiero preguntar a usted: ¿tiene usted fe? Porque todos aquí tienen fe. Le quiero preguntar: ¿cómo está tu fe?
Cuando un bebé nace, no es físicamente fuerte. Yo tuve a Micael en mis manos. Yo tuve a Ariel en mis brazos. Un bebé nace débil. Pero si usted le empieza a dar tiempo, usted lo empieza a ejercitar, usted le da descanso, usted lo alimenta. Yo nunca pude entender cómo un niño que está pegado al pecho materno crece. Pero cuando usted ve a la criatura que está en el proceso de maduración, duerme, se estimula, descansa, se motiva. ¿Qué pasa? Un niño empieza a crecer. Y un niño pasa de ser débil a ser alguien fuerte. Bueno, de la misma manera se supone que si usted nació de nuevo, usted no debería de tener el mismo nivel de fe que usted tuvo hace 20 o 15 o 10 años cuando usted se convirtió. Hay gente que nunca ha desarrollado la fe. Yo no quiero que nadie se ofenda, y estoy solamente dando esto como un ejemplo. Dios conoce los corazones, pero voy a hablarlo desde un punto de vista general. Si usted toda su vida que usted es cristiano, usted siempre pasa adelante a darle una ofrenda a Dios de 100 colones, y usted tiene 20 años de estar en los caminos del Señor, todavía no ha desarrollado tu fe para pasar de dar 100 colones a algo más. Y usted pensará, pastor, eso pasa. Hermano, eso pasa. ¿Sabe qué me ministraba Dios en estos días? Porque yo oro por el pueblo. Y el Señor me decía, hijo, quiero decirte algo. Yo quiero que tomes una carga, porque muchos de mis hijos solamente son cristianos de templo. Muchos, me dijo Dios. Muchos solamente son cristianos de templo. Yo tengo una carga por usted. Usted tiene un pastor que a usted lo ama. No es perfecto. No le voy a caer bien a unos, pero sé que le voy a caer bien a otros que realmente quieran un mensaje que los cambie. Yo reconozco, yo no voy a caerle bien a todos. Algunos podrán tener conversaciones en su casa del pastor que no soy para ellos. Yo los amo y los bendigo, y el Señor me enseñó a mí. Imagínense que los discípulos tenían tal crisis con la fe que cuando Jesús los mandó a perdonar 7 veces 7, después lo llevaron aparte y le dijeron, maestro, te quiero decir algo, aumentanos la fe. En otras palabras, Señor, ¿cómo tú esperas que yo perdone tantas veces? Le dijeron a Jesús, no tenemos la fe para eso. Usted no es diferente. Usted todavía no ha podido perdonar a ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fe en perdonar. Cuando desarrollamos la fe, empezamos a comprender los principios de la fe y los empezamos a poner en práctica. Empezamos a darnos cuenta que podemos alcanzar una fe fuerte. Jesús dijo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Alguien diga, para el que cree, la mesa. Alguien diga, para el que cree. Pero Padre, toda anemia, no espiritual, toda anemia del cuerpo se va. Dígalo fuerte, diga, para el que cree, todas las cosas son posibles. Denle un aplauso al Señor. Necesito que alguien me preste una Biblia de hoja y papel. ¿Quién tiene una Biblia de hoja? Tráigamela, Diego, por favor. Gracias. Hoy hay tablets, hoy hay teléfonos, pero antes todos veníamos a la iglesia con esto. ¿Usted se acuerda? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Imagínense que
el viernes que llegamos al campamento jóvenes, los muchachos, Esteban y Reina, prepararon una actividad. La actividad era poner los libros de la Biblia del Antiguo Testamento y los libros a ver quiénes escribían. Entonces los líderes, solamente para ayudar a los jóvenes, pusieron la primera letra de cada libro de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un libro que empieza con O, se llama el libro de Oseas. Pues los jóvenes llegaban y escribían el libro de Oscar. Yo no sabía que Oscar tenía un libro en la Biblia. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento hay un libro que empieza con ese, Salmos, y primera y segunda Samuel. Y unos pusieron el libro de Salomón. Salomón, no pusieron Proverbios, Salomón. Vámonos al Nuevo Testamento. Mire, cuando yo empecé a leer todo eso, hermano, me empezaron a arder los ojos de una manera. Me dolía la vista. Vámonos al Nuevo Testamento, donde había una P. El libro de Pablo. ¿Qué me decía el Señor? Hay una generación que viene que no sabe nada de esto. Vean lo que les voy a decir, y me paro aquí al frente con toda autoridad. Si los padres de familia no invierten en sus hijos, corremos el peligro de ver a una generación que ha anulado la Biblia. Escuchen bien. Escuchen. Voy a entrar ahorita en 40 minutos importantes. Para mí son los más importantes del mensaje. Porque toda gran fe comienza con una palabra que salió de la boca de Dios. Cuando usted le agarró las manos a la que hoy es su esposa, y usted le agarró la mano y usted la besaba, la abrazaba y usted marcaba con ella, con mucho respeto, no se ofenda, usted no era nadie. Usted no tenía nada. Porque lo que usted llegó a tener hoy, usted lo construyó con esa mujer o con ese hombre. Pero había algo que los unía. Una palabra. El descrédito hoy sobre el valor de las palabras es tan grande que literalmente necesitamos firmar contratos, pagar abogados, pagar testigos. ¿Por qué? Porque la palabra no vale. Por eso los tribunales de justicia están llenos de grandes demandas por incumplimiento de contratos. Porque es más fácil violar la palabra, el compromiso, que cumplirlo. Hoy tenemos una generación que no tiene valor por la palabra. Y quiero decirle algo, no se ofenda, y lo voy a decir. Porque es un espíritu que nos está tratando de poseer a todos. Al punto de que la gente hoy no le importa la palabra de Dios. Por eso la gran mayoría de milagros que Jesús hizo fueron relacionados con aquellas personas que agarraron la palabra de Jesús. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dio. Sobre el agua nadie puede caminar, porque si usted mete un pie sobre un cuerpo de agua, usted se hunde. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra. El centurión, el cual Jesús no era digno de darle un milagro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el centurión era un opresor romano. Roma era enemiga de Israel.
Pero vino a Jesús y le dijo: yo sé que tú puedes darme un milagro, yo sé que tú tienes el poder. Y Jesús le dijo: bueno, como tú crees que yo puedo, entonces vamos. Y le dijo: no, es más, yo no soy ni digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque la palabra, usted está aquí sentado porque usted abrió su boca y reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador. A usted no se le apareció Jesús a los 5 minutos. Usted no tuvo un sueño trascendental que lo llevó usted al tercer cielo y le fueron mostradas cosas inefables que le es imposible describir. No. Usted tuvo que creer ¿en qué? En que una confesión en fe a usted le daba un nuevo nacimiento. Ahora, escuche esto. Nadie puede tener una fe fuerte hasta que no aprende a entender la realidad de la palabra de Dios. Escuche. Usted puede conocer la palabra, la realidad de la palabra de Dios. Diga: yo quiero conocer la realidad de la palabra de Dios. Dígalo, aunque sea largo lo que lo mandé a decir. Dígalo otra vez: yo quiero conocer la realidad de la palabra de Dios. Todos hemos escuchado ideologías. Un día a alguien se le ocurrió pensar de que los seres humanos podrían declararse no binarios. Yo no quiero ser hombre y mujer, aunque yo tenga todo lo de un hombre, o aunque usted tenga todo lo de una mujer. Sencillamente me declaro que no soy hombre. Esa ideología se esparció por el mundo como un contaminante. ¿Qué hace Satanás? Toma esa ideología que él mismo fecundó, que él mismo creó, que él mismo concibió del puro centro del infierno y le implanta en las masas. Escucha, la palabra de Dios, para fortalecer tu fe, tiene que ser sacada de las páginas de este libro y tienen que ser metidas en tu espíritu. Voy a volverlo a leer, a decir. Yo puedo pasar leyendo Biblia. Yo puedo pasar leyendo todo lo que dice aquí, pero hasta que yo no agarre lo que está aquí y lo ponga aquí, nada va a pasar. Por eso para alguna gente la Biblia es un libro más, porque no entienden la realidad de lo que está aquí. Escuche. La palabra de Dios no te servirá de nada hasta que lo que está aquí salga y se meta a tu espíritu. Por eso no basta solamente con leer el papel. Yo leo el papel. Mire, hermano, yo puedo leer la Biblia, pero eso no me basta, porque el mundo allá afuera es voraz, es cotidiano, es monótono, es áspero. La palabra de Dios tiene que ser sacada de acá y tiene que ser llevada a tu espíritu. Si yo sé que yo estoy pasando una necesidad y la Biblia dice: Jehová mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso dice Filipenses. Pero yo tengo que sacar eso de acá, de lo que yo leí, y lo tengo que meter aquí. No quiero que nadie se ofenda, porque es una realidad. Yo no puedo entender cómo podemos tener más fe en la pastilla, en el medicamento, que en la confesión y en la apropiación del versículo que dice: por las llagas de Jesús yo he sido sanado. Ahora, hay una incorrecta manera. Escuche, muchos creen en la Biblia
levantan la mano. Muchos creen la Biblia, pero nunca se han apropiado de lo que ella dice. Escucha esto, porque esto te va a ayudar. Escuche. Muchos tienen la Biblia al lado de la cama. Muchos la tienen en el carro, muchos la cargan debajo del sobaco. ¿Cómo es posible que la religión esparciera la idea de que si ponemos una cruz en la entrada de las puertas de la casa, ¿de qué nos sirve poner una cruz en la puerta de la entrada de la casa si adentro se vive como diablo? ¿Sirve eso de algo? No sirve nada. Porque aún los demonios, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Mucha gente solamente ha puesto la Biblia al lado de la mesa donde duermen. Ahí la ponen en el estante. Yo he entrado a algunas casas donde tienen la Biblia así abierta, montada así sobre ya usted sabe. Pero la Biblia nadie de los que viven en esa casa la leen. Escuche. La palabra que está aquí escrita tiene que ser absorbido por su espíritu. Voy a explicarle. En la naturaleza, la leche, usted lo puede meter dentro del chupón o el biberón. Pero la leche en el biberón y en el chupón no le va a hacer bien a nadie. La leche tiene que entrar en usted se la tiene que tomar para que esa leche a usted lo nutra. Hay gente que no se quiere beber la palabra de Dios. Hay gente que no quiere masticar versos. Hay gente que quiere que Dios solamente le haga que las cosas le lluevan y le caigan en la mano sin ellos meterse en la palabra de Dios. Qué duro. Usted puede tener en el refrigerador el refrigerador lleno de leche. No le va a servir de nada si usted no se la toma. La palabra de Dios puede estar metida aquí en este libro entre dos tapas de cuero. Nunca va a funcionar. Mire, aquí está. La Biblia llena de promesas. La Biblia llena, dice 33,000 promesas. ¿Quién se apropia de un verso? ¿Cómo es posible que tengamos en nuestra cabeza el conocimiento de grandes cosas? Tenemos imaginacido, o sea, lleno de imágenes, nuestro cerebro de un montón de experiencias, estadísticas de jugadores de básquet, de fútbol. Tenemos la cabeza llena de un montón de cochinadas que vivimos viendo, y tu cabeza no tiene ni tan siquiera un verso que has memorizado. Amén o ay, ay, ay. Claro que ay, ay, ay. Y le voy a decir esto. La palabra de Dios tiene que trascender de estas dos tapas de cuero y meterse en su espíritu. Mire, toda mujer que está aquí nació con la capacidad de crear vida dentro de ella. Solamente tiene que entrar el órgano masculino y depositar semilla ahí. Todos aquí fuimos creados por Dios para ver milagros. El problema es que el esperma de la palabra de Dios no ha podido fecundarnos porque usted no quiere tener la palabra de Dios en usted. Hay mujeres que nacieron con tal grado de fertilidad que usted no las podía ver. En serio se lo estoy diciendo. En serio. Dios ha sobrepasado, escuche, operaciones que hacían que la mujer no podía quedar embarazada. Dios ha sobrepasado eso
para que una mujer pueda volver a tener vida. Eso indica que cuando Dios determina que algo tenga vida, lo que el hombre haga no lo puede detener. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente enferma? Tanta gente que se está muriendo de hambre. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente que tiene tantos problemas? Porque no tienen la apropiación de la palabra de Dios. Mire, le voy a dar un gran consejo, pero véame. ¿Cuántos aquí hoy están sanos? Escuche, mientras estás sano, aprovecha tu salud para invertir. No tengas que llegar a estar en la cama de un hospital para que te lleven una Biblia. Escúcheme, ¿para qué te van a llevar una Biblia cuando ya estás enfermo? Nunca la alzaste ni a ver. Ahora, no lea la Biblia. Ahora, mejor invierta tiempo pidiéndole a Dios misericordia. Yo sé que lo que acabo de decir es fuerte, pero si yo no lo digo, ¿quién lo dice? Es que nosotros tenemos un problema horrible. Tenemos un problema, una programación desastrosa en nuestro subconsciente. Solamente nos acordamos de Dios cuando estamos ya con el agua al cuello. Bájenle los platillos un poco, por favor. Le voy a decir algo que, mire, yo he leído este versículo, pero cuando Dios me lo puso en esta semana, mire, pero me agarró la cabeza y el espíritu y me reventó. Pero me reventó. Y he leído este versículo, pero por favor, me ponen en la pantalla Hebreos 4:12. Vean lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, vean lo que dice, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero vea lo que me reventó a mí, las primeras palabras. Porque la palabra de Dios es viva. No, escúcheme, la palabra de Dios, cada verso de esta Biblia está viva. ¿Qué indica? Que si algo está vivo, puede producir vida. Eso indica que el problema que usted está pasando, la palabra de Dios tiene el poder para darle vida. Escuche, la palabra dice, la palabra de Dios es viva. Y es que, entonces, si yo tengo un dolor de cabeza y sé que voy a tomar ibuprofeno y voy a tomar ¿cómo se llama? La Panadol, y voy a tomar hasta los nombres se saben ustedes. Mire, yo he visto a gente que me dicen 4 nombres de pastillas, pero no se saben 4 versos. Y no me baje la cabeza, estoy hablando con usted. Dice, la palabra de Dios es viva. Quiere decir que cuando yo agarro lo que está aquí y lo pongo acá, me produce vida. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Lo que Dios le dijo, lo puso aquí. Y Abraham estaba viejo, Sara era estéril, no tenía vida en la matriz. Pero lo que Dios le dijo a Sara, mientras Sara lo creía, la palabra que Sara estaba creyendo estaba haciendo que su matriz volviera a convertirse como la matriz de una huila de 15 años.
Porque cuando usted agarra la palabra está viva. Aleluya. La palabra está viva. Hay gente que dice: no, hombre, pastor, no, el problema mío es muy grande, la deuda mía es muy grande. Pero la Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántas personas el doctor ha tenido que llegar a decirles: quiero darle la triste noticia que el tratamiento que aplicamos no dio resultado? ¿Pasará eso con la palabra de Dios? No. Mientras Pedro vio a Jesús, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Y le dijo Jesús: ven. 3 letras, ven. 3 letras, ven. Las 3 letras de la boca de Jesús crearon una plataforma, crearon una tabla de surf para que Pedro caminara sobre el agua. Y 11 discípulos se quedaron en la barca con los ojos abiertos, con la boca, con la quijada desmontada, porque había un hombre haciendo lo imposible. Porque la palabra de Dios todavía tiene poder. ¿Puede darle ese aplauso al Señor? La palabra de Dios está viva, hará exactamente lo que Dios la envió a hacer. Pero esta palabra se tiene que convertir en una realidad. Véalo en una persona depresiva. Los pensamientos negativos se convirtieron en una realidad para ellos. Ellos empezaron a pensar que nadie los ama, y pensaron tanto eso que eso fue absorbido por su cuerpo. Por eso no quieren comer. Por eso están en un estado de desnutrición. Una persona depresiva ha estado pensando solamente lo negativo tanto tiempo que ese pensamiento se convirtió en su propia muerte. Una persona depresiva se aísla. Y estoy dando un ejemplo, no estoy criticando, para que nadie salga de aquí diciendo que el pastor está criticando. No, estoy diciendo realidad. La persona que está en depresión se aísla, no quiere hablar, quiere tener el cuarto siempre oscuro. ¿Por qué? Porque adentro, afuera solo proyecta lo que está dentro. Vayamos al antónimo. Usted lee la Biblia, usted dice: wow, ciertamente Él llevó mis enfermedades, ciertamente Él padeció los dolores. Oh, abatido y despreciado entre los hombres. Lo vimos, pero no lo estimamos. Ciertamente Dios lo sujetó a Él a padecimientos. Le dicen y lo llaman varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53, estoy citando y parafraseando versos. Pero Dios cargó en Él nuestras enfermedades y Él padeció nuestros dolores. Usted empieza a pensar en voz alta sobre lo que la palabra de Dios dice. Cuando te das cuenta, esa palabra fue absorbida por tu espíritu. Lo que dice la palabra de Dios es algo vivo. Y cuando algo está vivo, algo puede impartir vida. Los seres vivos perpetúan vida. Los seres vivos tienen en su interior la capacidad y el potencial de reproducir vida. Por eso el hombre pone una semilla en el vientre de la mujer. Donde la semilla del hombre se encuentra con la semilla de la mujer, se creó usted. Pero mientras la semilla del hombre no pudo entrar, no pudo fecundar vida, entre tanto la palabra de Dios no entre en tu corazón, tú tendrás una fe raquítica, tendrás una fe débil,
Tendrás una fe que apenas consiga lo mínimo. Le dirás a todo el mundo que le estás creyendo a Dios, y lo que solamente estás diciendo una fantasía, porque no tienes la palabra en tu interior. Usted debería de por lo menos escuchar un mensaje una vez a la semana de lo que yo predico el domingo. Perdóneme que se lo digo. Usted debería de poner esta palabra, no sé, sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, volverla a escuchar durante la semana. ¿Para qué? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo necesito que mi fe se ponga fuerte, pues voy a fortalecer mi corazón escuchando la palabra que predica mi pastor otra vez entre semana. Pero la gente no lo hace. ¿Sabes cuántas veces pasas en el scroll? Ese dedo tuyo debe de ser lo más fuerte que tú tienes. Ahora el dedo de la gente, este dedo es el dedo gordo. Ahora le voy a hacer una pregunta y estoy a punto de terminar. ¿Está viva la palabra de Dios en ti? Hasta que la palabra no esté viva en usted, usted no va a tener una fe fuerte. Yo soy una persona, a mí una vez mi padre espiritual, el apóstol Naum Rosario, me dijo: te voy a dar un consejo como pastor, no pregunten mucho, solamente mira la conducta. No preguntes. En la otra semana vamos a traer nuestra ofrenda pro templo del mes de mayo. Cuando usted está creyendo, la fe siempre tiene obras correspondientes. Usted nunca puede decir yo tengo fe y no tengo obras. Que la fe sin obras es muerta. Escuche, hay personas que dicen yo me escondo para que nadie me vea. Tú no te puedes esconder de Dios. Dios te ama tanto que te tiene puesto los ojos y te la va a hacer incómoda hasta que usted cambie. ¿Ve? Bajaron los amenes. Y yo sé que a nadie le gusta que le pongan el dedo en la llaga, pero usted lo necesita. Usted está perdiendo demasiado el tiempo en redes sociales. Mire, las redes sociales son 80% basura. 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 Agarra un buen podcast, agarra una buena prédica, agarra la prédica de tu pastor, vuélvala a escuchar. Mire, dale a tu espíritu 30 minutos de un mensaje, y cuando termines de escuchar ese mensaje, me llamarás y me dirás: pastor, ahora me siento más fuerte, ahora me siento más rejuvenecido, ahora siento que Dios está haciendo algo. Escuche, usted no se ha dado cuenta que una vez se pasa y pasa en redes sociales, y cuando usted dice bueno, voy a ir a hacer algo y pone el teléfono, usted se siente todo presionado. La vida de todo el mundo puesta en redes sociales, la vida perfecta de todo el mundo que no es perfecta. Hasta que no viva en ti la palabra, nunca tendrás una fe fuerte. No podrás ejercer una fe fuerte. Tu fe será débil. Tu fe en cuanto a su fuerza será como la de un bebé débil e indefensa. Quiero que vayamos rápidamente a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3. (3:16) rápidamente. (3:16) dice: toda la escritura, toda. Escuche, mire, toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. Toda la palabra. O sea, escúchame, aquí está todo tu tratamiento de medicamentos está aquí. Pero ya nada más, porque estoy a punto de terminar. ¿Quién quiere aquí una fe fuerte? Aquí está.
Dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y vea lo que dice, vea lo que dice. A fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, el propósito de la palabra de Dios es llevarte a ti a una perfección. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Usted quiere ser un buen esposo, lea la Biblia. Usted quiere ser un buen papá, lea la palabra de Dios, absórbala, agarre la palabra de Dios, métala en usted. El papi decía algo, papi decía, las vacas comen pasto verde y dan leche blanca. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Usted agarra la palabra. Padre, estoy pasando un problema, me siento cargado. Tu palabra dice que tú eres mi escudo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando usted se da cuenta, usted empezó a leer, empezó a confesar la palabra. Usted estaba opresionado, y mientras usted estaba leyendo la Biblia, la estaba confesando, la estaba orando, el demonio que estaba sobre usted se fue. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios puede remover cáncer. Uy, Dios mío, pocos. La palabra de Dios puede remover adicciones. La palabra de Dios puede quitar debilidades. Diga, la palabra de Dios me hace libre. Estaba leyendo o estaba escuchando la entrevista de un tipo que tiene una fortuna de 2,3 billones de dólares, 3,000 millones de dólares. Dice, le tengo miedo a morir, le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a las calles oscuras, y tengo que dormir con todas las luces de mi casa encendidas. Eso es vida. Tener usted dinero y usted no puede entrar en un cuarto con la luz apagada. Y él cuenta que él le paga a mayordomos de suma confianza y no acepta una sola broma con respecto a la oscuridad. Dice que no tolera la oscuridad, porque en su mente hay un espíritu, hay un demonio que le ha mentido y que le ha puesto el pensamiento de que donde él entre y haya oscuridad, él se puede morir. Así viven los seres humanos. Dice la palabra de Dios que llevaron a Jesús enfermedad, personas enfermas y personas que estaban en opresión demoníaca, y dice, y con la palabra. Y con la palabra. Mientras yo estoy predicando, la palabra de Dios está trabajando. Escuche. Me pueden poner el Salmo 107:20. Yo estoy hablando aquí en esta mañana de tener una fe fuerte. Muchos cristianos nunca han leído su Biblia. Si alguien se le acercara a usted y le dice, hermano, ¿me puede buscar algún versículo sobre esto y lo otro? Algunos de ustedes no saben ni para dónde agarrar. Muchas personas llevan a la iglesia asistiendo años y desconocen lo que la palabra de Dios dice sobre ciertas cosas. Se dejan llevar por la emoción que los invade cada semana. Se dejan llevar por la dulce píldora de la emoción de un culto.
cuando reciben la píldora de la palabra, se van a la casa y llegan a su casa y dicen: uy, cómo estuvo el culto de bueno. Sí, verdad, se predicó tremendo. Pero después de un ratito, nunca más vuelven a pensar en lo que se predicó. No se ofenda, le estoy desnudando el corazón. Pero esa gente después se pregunta: ¿por qué viven oprimidos y enfermos? Porque cada vez Satanás les trae mentiras y ellos las aceptan. Bueno, ahora que estoy enfermo, bueno, esta enfermedad será para glorificar a Dios. La pregunta que les hago es: ¿dónde dice en la Biblia que la enfermedad glorifica a Dios? Dice en la Biblia, mire lo que dice el Salmo 107:20: envió su palabra. Envió su palabra. ¿Y qué hizo la palabra? ¿Y qué hizo? Otra vez, ¿qué hizo la palabra? Y segundo, pero vean lo interesante. Dice, no envió su sanidad. ¿Qué envió? Mire el error común en la gente. La gente está esperando los beneficios, pero no la palabra. Muchas veces usted no necesita sanidad, usted necesita más otra cosa que solo sanidad. Muchas personas no entienden que lo que está causando la enfermedad son otras cosas que la misma enfermedad. Por eso necesitamos absorber la palabra, para que sea la palabra la que haga todo el trabajo que tiene que hacer. No está diciendo y envió la sanidad, no, dice envió la palabra. Estoy seguro que en la casa del centurión no solamente se sanó el esclavo, sino que trajo perdón y trajo reconciliación y trajo salvación. Y le aseguro que ese centurión terminó reconociendo a Jesús como él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso quiere decir que la palabra no es solamente un beneficio, la palabra es todo lo que tú y yo necesitamos. Amén. La palabra. Saque la palabra de aquí, sáquela de aquí. Saque algo de aquí, métalo acá. Podemos decir toda la vida, podemos caminar toda la vida en una fantasía evangélica. Fantasía. Algún día. Algún día. Yo sé que Dios algún día. Y podemos cantar el canto: algún día Dios se moverá. Y usted vivir una fantasía, se le va la vida. Uno de mis más grandes temores como hijo de Dios es que se me pasen los años fuera de la voluntad de Dios. Yo tengo miedo de eso. No le tengo miedo a un cuarto oscuro, no le tengo miedo al diablo, no le tengo. Escúcheme, que se me vayan mis mejores años en una fantasía, creyendo yo que tengo lo que no tengo, creyendo que soy lo que no soy. Qué frustrante y qué triste que todo lo que tengo en mi casa lo logro viendo a ver qué préstamo pido, viendo a ver qué deuda me engancho 30 años, viendo a ver si las tarjetas de crédito me alcanzan, y todo lo logro así, en lugar de creerle a Dios dando una semilla para que Dios supla. Usted sabe lo que es. Yo conozco personas que están en la iglesia, que todo lo que tienen en su casa, todo lo que tienen es a base de deuda, porque nunca han encontrado una revelación en el Dios que prospera, en el Dios que bendice. Mire, con mucho respeto se lo digo, Dios es un Dios de cuentas pagas. Dios quiere que usted tenga liquidez económica. ¿Quién? Solamente Itzel, solamente Esteban. Yo dije, Dios quiere que usted tenga liquidez económica. Dios quiere que usted tenga todo pago. Usted sabe, cristianos que le deben una vela a cualquier santo. ¿Cómo es posible? ¿No dice la Biblia que Dios puede suplir todo lo que me haga falta? ¿No cree usted que si usted es una persona que usted siembra,
y que usted cree en el principio del diezmo, ¿no cree usted que Dios puede hacerse cargo de todas tus necesidades? Pues créame, yo lo he comprobado, yo lo he visto y Dios es fiel. El hombre miente, pero Dios no miente. El hombre es infiel, pero Dios es fiel. Y quiero decirle algo: este año será el año de tu cosecha sobrenatural. Dele ese aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? No me lo inventé yo. Lo dice la palabra en Génesis capítulo 26. En el año en el que sembraste, en el que fuiste fiel, en el que creíste, en el que fuiste obediente, ese año Isaac cosechó 100 por 1. La palabra, volvamos a darle el nivel de importancia a la palabra. Yo entiendo que a veces en los carros de nosotros ponemos música, pero ponga una prédica. Mira, se lo estoy diciendo de corazón, ponga una prédica. Mire, escuche, usted tiene que trabajar todo el día al frente de una computadora y todo. Escuche, dele 15 minutos. Escuche, 15 minutos de una buena palabra. La palabra dice: no volverá atrás vacía, sino que hará lo que yo quiera y prosperará según aquello para lo cual fue enviada. Padre, recibimos tu palabra. Levante sus manos, reciba la palabra. Hermano, la palabra está viva. La palabra está operando en usted. Escuche, la palabra en este momento está resolviendo situaciones. La palabra, mientras usted está aquí sentado, está sanando síntomas, está sanando cuerpos, restaurando emociones. Los pensamientos negativos se están yendo por la palabra de Dios. Mira, dice la Biblia que mis pensamientos son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, reciba la palabra, absorba la palabra de Dios. Tómese la leche de la palabra de Dios. Fortalezca su espíritu en esta mañana. No deje que la mentira del diablo prevalezca. Saque toda mentira. Saque todo lo que el diablo le ha estado a usted diciendo. El diablo ha estado insinuando que usted no puede. El diablo le ha estado insinuando que usted no va a llegar. El diablo le ha estado insinuando que usted perdió. El diablo le ha estado insinuando que usted no tiene autoridad. El diablo le ha estado diciendo que usted no tiene poder. Hermano, eso es mentira. La palabra de Dios está en tu espíritu. Absórbala. Empiece a creerla. Empiece a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿De dónde, pastor? De esa palabra. De esa palabra. Padre, yo declaro en esta mañana que hay un pueblo que está absorbiendo la palabra. Hay un pueblo que está siendo nutrido en la palabra. Padre, yo declaro, oh sí, Señor, tiene poder. Tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. Todo mi ser, en abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella, solo por ella. Solo por ella soy más que vencedor.